Ahí está. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos en otro conversatorio de sesiones de proyecto con integrantes de la larga cadena de producción. Y hoy estamos con Gerardo Jiménez, a quien vamos a invitar. Y se especializa en algunas ramas de la arquitectura y bueno, nos va a comentar un poco de eso. Y ahí se está sumando. Para el otro lado de la cámara. Va. Se está configurando, ahí está. Ahí está. Decí que está buena la pared de atrás también, porque... Ah, sí, un toque. No, te digo porque se veía la decorativo. cámara del otro lado, de atrás de la No, cámara. lo que pasa es que como lo puse en el escritorio ahora al teléfono, yo celu. estaba ejecutando desde la PC, compu. claro, y bueno, hay que activar lógicamente la camarita Exacto. para ¿Cómo el otro estamos? lado. Bien acá, me agarraste siguiendo con Trabajando. tareas del estudio, como siempre, como charlamos el otro día, sin bajar los brazos. Muy bien. Esa Así que actitud bueno. queríamos tener acá y compartirla con los colegas, así es que estamos con la persona correcta. Bueno, Buenos jejes. eso creo. Bueno. Bueno, la entrevista un poco ya yo te compartí el formato, así es que vamos a arrancar la entrevista contando, bueno, presentate vos, tu nombre, edad y colegio, diríamos, y cuáles fueron tus comienzos en tema, bueno, en la arquitectura. Claro. Bueno, sé que algunos amigos ya me están conociendo, pero por ahí para los que no me conocen, soy Gerardo Jiménez, arquitecto, egresado, compañero también acá de la presente arquitecta Quisca. Egresado en el 2008, comienzos 2008. Y bueno, padre, marido, amigo, compañero, así que de todo un poco también. Empecé la facu en el 2000. Eh, y lo que me motivaba más a seguir, y que por eso inclusive también ustedes van a ver un poco de por qué se llama la página de Instagram Los Croquis de Jeje. Jeje es mi sobrenombre para mis amigos. Pero siempre fue el dibujo, digamos, el hilo conductor. Por eso el otro día cuando charlábamos con Marijo me decía que si descubrí una nueva faceta. En realidad no, el dibujo siempre me gustó. Un poco estudiar arquitectura fue cerrar dos ecuaciones. La ecuación a veces de mi familia, que siempre a veces algunos tienen algunas presiones, digamos, de que la misma familia quiere que uno estudie una carrera universitaria y demás. Y un poco yo quería seguir también la beta artística, digamos. Pero, bueno, creo que con la arquitectura encontré ese punto, siempre hablando de lo general a lo particular, ¿no? Encontré ese punto de poder expresar un poco de arte, expresar ideas, y a su vez dentro de un contenido, de un marco profesional, digamos. Hoy en día me encuentro desarrollando dos actividades principales. La de mi estudio, que se llama Estudio GH, Gestión del Hábitat, porque considero de que desde Corrientes tiene una cuestión cultural distinta, digamos, quizá a la que tiene la ciudad de Resistencia en cuanto a al alto porcentaje de autoconstrucción que hay. No está, eso es un debate, pero estamos ahí Eso es nomás, un debate, me parece. eso es un debate que merece un marco científico para estudiar. Exactamente, vamos a investigar. Yo he escuchado en algún par de clases, digamos, que había estudios que asemejaban a un porcentaje entre el 70 y el 80% de autoconstrucción. Veía en realidad cómo a veces algunos sistemas constructivos que ya vienen con terminaciones incluidas, por ejemplo el cielo raso, sistema de placas de yeso, sistema de revestimientos, logran una terminación que a veces en los espacios quita
un poco de lado la tarea profesional del arquitecto, digamos. Esto que te estoy comentando es una construcción a Sí, sí, medida que sí. pasó el tiempo, ¿no? No es algo que justifiquen y no es un estudio científico tampoco, ni mucho menos, pero eh, siempre veía como amigos, sobre todo cuando empezaba a terminar la carrera, veía que terminaban sus locales, sus casas, sus oficinas sin ayuda de profesionales, digamos, de colegas. Pero sí había un punto donde necesitaban asesoramiento que era en la parte normativa. Eh, es más, el municipio hoy en día, digamos, no, hoy en día no, perdón, hará hace, ya estamos en 2020, hará hace 3 años, 4 años atrás, y lo digo con conocimiento de causa porque también me desenvolví como, ya vamos a hablar resumido se ve, me desenvolví como subsecretario de Fiscalización Urbana del municipio durante 4 años. eh, y realmente el área de inspecciones hacía, por ejemplo, multas, infracciones en ciertas viviendas, en ciertos comercios que solamente estaban pintando, remodelando, sin ampliar superficie. Entonces decía yo, como funcionario, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Algo, o sea, en algo estamos fallando porque no interviene el arquitecto, se está ejecutando un trabajo que merece y debe ser guiado por un profesional y asesorado por un profesional, y, y no ocurría. O sea, y desde el municipio, o sea, la experiencia que me llevé fue muy importante porque pudimos elaborar una ordenanza junto con otros colegas como Susana Ódena y Daniel Bedrán, y también, lógicamente, los compañeros que son de planta, digamos, del municipio, que son excelentes personas, yo las conozco, y pudimos trabajar en un instrumento, una ordenanza, que permite realizar eso. Por ejemplo, si quisieras remodelar una fachada, simplemente la fachada, o realizar un trabajo de cambio de piso, o cualquier otro trabajo de remodelación, decoración que no implique modificación del estado parcelario, o que no modifique la estructura de la vivienda, o que no modifique la ampliación de superficie, se puede sacar permiso. Hoy, 2020, gracias a esa ordenanza que nosotros generamos. Cuando lo requiera de una cierta complejidad, debería aparecer, sí, la firma de un profesional que pueda presentar, digamos, unas propuestas, unas ideas y una especie de memoria descriptiva, plan de avance, digamos. Y son otros elementos que, si bien en la carrera nosotros los conocemos, nunca lo usamos a la hora, porque estamos programados, salimos de la facultad programados para entender 3 tareas específicas dentro de la profesión: proyecto, dirección y ejecución de obra. Y si pareciera que si no puedes encuadrar esas tareas dentro de esos ejes, el arquitecto no debe aparecer. Entonces, generamos esa ordenanza, y comentaba esto al principio de la charla, digamos, de que mi estudio se llama Gestión del Hábitat, y hasta inclusive lo pensé desde el 2006, ya antes de recibirme, que me iba a dedicar a la parte normativa porque veía que era un espacio vacío, que esto que yo te decía, la fisura, donde encuentres una grieta. Y por ahí, si escucha algún colega, no solamente de la profesión de arquitectura, sino, como decíamos hoy, justamente el proceso del diseño de construcción de la vivienda, los invito a quedarse ahí, los invito a reflexionar sobre qué posición toman en el proceso. Yo decidí, por eso justamente un poco, no traicionar, sino hacerme a un lado de las cuestiones que implican tareas de dibujo, tareas de diseño, tareas de expresar texturas, de conocer texturas, de proponer espacios y demás, para que aquellos colegas que veo que tienen por ahí una mayor capacidad puedan cubrir ese espacio, y yo, desde mi formación, desde mi capitalización de todos esos conocimientos que adquirí durante el año, y que, dicho sea de paso, en la web, yo creo que no sé si te pasé la web del estudio. Sí, me apareció a mí. Generé una página gratuita a través de Wix, donde están todas las normativas de corriente, y se puede descargar totalmente en forma gratuita. También, inclusive, hay formularios gratuitos
que siempre es un dolor de cabeza. No sé cómo será en la ciudad de Resistencia, pero aquí en Corrientes el formulario de uso de suelo por lo general son 3 copias y lleva mucho trabajo rellenar datos. Me tomé el trabajo inclusive de hacerlo un autoformulario para que se pueda rellenar online, imprimir la cantidad de copias que quieras. También dentro de la web de mi estudio tenés un mapa a través de GIS, un sistema de información geográfica donde vos podés conocer el estado parcelario, podés conocer distritos, las calles, toda información totalmente gratuita. Decíamos el otro día también, si yo tengo que defender a alguien dentro del proceso de diseño-construcción donde se plantean estos esquemas, es sin duda al colega arquitecto, digamos. Yo quiero que hayan arquitectos diseñadores, yo quiero que hayan arquitectos calculistas. También lo digo porque también soy docente de la Facultad de Arquitectura, claro, de la carrera y tratamos de enfocar a mis alumnos, siempre le comento, a un paradigma, si se quiere decir, no sé, referido al diseño estructural y no tanto al cálculo. Por eso yo insisto, desde la actividad independiente profesional, empiezo a empujar desde ahí, desde la cuestión normativa, apoyar. De hecho, hasta inclusive, hoy justamente poniéndome a seleccionar un par de fotos, digamos, me di cuenta de que prácticamente no tengo tantas fotos de obra, pero sí tenía alrededor de, no sé, 38, 40 carpetas de distintos colegas y arquitectos a los que fui asesorando. Claro. Ya sean cuestiones normativas, ya sean cuestiones de, por ejemplo, no sé, me piden mucho, por ejemplo, un estudio de prefactibilidad urbanística para edificios, para ampliaciones y demás, que todo lo voy registrando, digamos, y con lo cual a veces me pongo a pensar, o sea, el rol del arquitecto dentro de este proceso. O sea, por eso, repito, estaría buenísimo, digamos, que si en Corriente Resistencia hay arquitectos diseñadores, que sean los mejores diseñadores. Si hay arquitectos que sean calculistas, que sean los mejores calculistas. Que exista esa división de trabajo y promover, digamos, desde nuestra posición, nuestro ejercicio profesional, todos los días el granito de arena que pones para que sea diversificado el asunto. Es más, he rechazado inclusive trabajos de, por ejemplo, decoración, ampliación, porque sé que no es una capacidad y desde el estudio recomiendo a otros estudios que puedan hacerlo. Entonces, yo por ahí invito un poco a los colegas a reflexionar ese aporte que nos podemos hacer, digamos. Empezar a entender, digamos, que el proceso de construcción de vivienda tiene que ser comunitario, ¿sí? Interdisciplinario, digamos, y que cada uno tiene su fortaleza, y que no por agarrar un trabajo, digamos, yo voy a ver cómo soluciono, sino esto desde la sinceridad personal también. Claro. Porque aparte hay una cuestión también de tiempo, porque como te comenté también soy, vamos a llamarlo entendido en la cuestión urbana, entendido en la cuestión de planificación y ordenamiento territorial y amante de la temática. Y esto me obliga a capacitarme, formarme constantemente para poder dedicarle el tiempo que requiere. Me apasiona y me encanta y me gusta, ¿sí? Qué sé yo, hasta inclusive estoy maestrando, digamos, en gestión ambiental del territorio urbano por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y tengo hecho posgrados, digamos, en otros institutos, en diferentes temáticas, digamos, que si bien no son a veces carreras de grado, pero sí son posgrados, digamos, que llevan casi un año, que llevan esfuerzo, digamos, y pestañas y empuje para poder formarse. Entonces, yo creo mucho en eso, digamos, a lo que estoy abocado, en la planificación urbana, hasta inclusive, de hecho, con lo que está ocurriendo hoy en día, con el tema de la pandemia y demás, hay un trabajo de unas colegas, desde un espacio, no estoy recordando ahora del espacio que pertenece la arquitecta Rush y Rosario Olmedo,
pero ellos tienen hecho una encuesta importante, se viralizó últimamente, sobre cómo afecta, digamos, la edificación, tu vivienda, cómo te afectó con respecto al encierro de la cuarentena. Digo cómo te afectó, hablo en pasado porque, bueno, lógicamente sabrán que en Corrientes está vigente el distanciamiento aún. Pero me parece importante porque yo, por ejemplo, tengo una casa que cuenta con unos indicadores urbanísticos, vamos a decirlo así para no entrar en detalle, que me posibilita a mí y a mis hijos poder disfrutar del espacio libre, tener superficie absorbente, tener césped, plantas. Y la autoconstrucción por ahí va un poco, si bien no va en contra de esto, va en desmedro, sí, quizá no intencionalmente. ¿Qué quiero decir esto? Se traduce directamente en la calidad ambiental de la vivienda. Exacto. Otra vez un espacio totalmente vacante donde el arquitecto tiene que emitir opinión y tiene que posicionarse sobre todo. Porque es fácil cumplir con los caprichos del cliente, pero sí me ha pasado que he jugado pulseadas, por así decirlo, entre comillas, con clientes y las he ganado al final del camino. De hecho, hace poco me encontré con una ex cliente y amiga también que me comentaba, me decía, te agradezco, no sabes cómo disfruté el patio que tengo con todo en estos esto. Tiempos. En estos tiempos, claro, lógicamente. Me parecía sumamente importante, digamos, y un espacio vacío. ¿Y a qué voy con esto? Pude conjugar desde el estudio la cuestión normativa, la cuestión de planificación urbana ambiental, la cuestión del asesoramiento, digamos, en el diseño de la vivienda, y no tanto en tener proyectos de obra. Así que fue un poco, digamos, ese mix, digamos, la que me lleva hoy en día a ver, lo que le agradezco a Dios todos los días me levanto es poder vivir la profesión, que no es una cosa para menos tan sencilla y para menos, digamos, en esta, sobre todo en la región, digamos, que sabemos que es un poco difícil. Nuestra profesión quizá por ahí no se la ve como una cuestión de primera necesidad, digamos. Entonces, aparte, otra cuestión que yo te comentaba el otro día también cuando charlábamos, que si vos tenés que sacarte un diente, tenés que ir a un odontólogo o una odontóloga. Si tenés un juicio por mala praxis o qué sé yo, por cualquier otro motivo, acudís a un abogado o una abogada. Pero si tenés que hacer una vivienda, tenés no solamente arquitectos, sino tenés ingenieros y maestros mayores de obra. ¿Sí? Sin desmerecer las profesiones, lógicamente, sin desmerecer la profesión. Pero a veces es desleal la carrera, cuando tenés no solamente otros colegas para competir, donde vos sabés que esa competencia se puede dar, que puede ser más equitativa, sino que tenés al lado un ingeniero y un maestro mayor de obra. Entonces se torna totalmente difícil. La única forma de combatir, yo le decía siempre a los inspectores, a mis compañeros de oficina, a los inspectores de obra, porque era un rompeguinda, eso sí, una mea culpa, digamos, sábado y domingo. No, hemos llegado a crear divisiones digamos, que sean a una especie de guardia, digamos, de inspecciones los fines de semana. Y hoy en día, con el cambio de gestión, está vigente eso. Y lo que hacía era recorrerme por lo menos las 4 avenidas, o saber si me chismoseaban alguna hora importante para poder ir y controlar. Y hubo un caso especial que si inclusive lo googlean van a conocerlo. Acá en la ciudad de Corrientes he paralizado una obra que salió en los diarios, que estaba a punto de demolerse, el 3er piso. Y lo único que le pedía al hombre es que contrate un profesional, no importa quién, que vaya al Consejo Profesional de Arquitectura, de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, y contrate un profesional. Y me dice, pero qué papás, no, usted contrata un profesional y venga con el profesional y vamos a hablar con el profesional. Y así fue, y hoy en día está terminada la obra, suelo pasar porque es cerca de mi casa, chismoseo siempre, a veces, digamos, me quedó el miedo sobre todo porque fue Eso de bastante... ser chismoso te quedó.
Sí, 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 sí. No, aparte fue todo un desafío porque el hombre no tenía ningún tipo de asesoramiento, estaba armando las estructuras con una estructura reticulada de un tinglado, imagínate, las Claro. vigas y las columnas. Claro, Eh, ellos se consideran osados en ese sentido. Mira lo que hago, mira, yo manejo esto y demás. Así está también construida la Villa 31, digamos que el querido ingeniero sí, Bernal decía que no pero solamente desafiaba las leyes de la construcción, sino que las leyes de la gravedad también, ¿no? Porque había sí, construcciones que no se explicaban cómo estaban. sí, 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 pero el ingeniero decía, hay algo llamativo, que ninguna vivienda se cayó en la Villa 31, O sea que ¿viste? ahí estaba la Y mano de Dios también. Era así. no, puede Pues yo ser, creo pero que sí. yo me valgo un poco de que existen dos saberes, como decía el popular profesor Insaurralde. Existe el saber vulgar y el saber científico. Y algunos cargan con el saber científico, cargamos con el saber, o creemos tener el saber científico, y otros cargan con el saber vulgar. Y desde ahí es la semilla donde empieza a diversificarse la profesión. Yo creo que el desafío que tenemos como constructores del proceso es este, entender que existe, o sea, no ser eh, tan quizás no es la palabra, pero tan glotones en cuanto a los trabajos y entender que el trabajo, un buen trabajo necesita una diversificación, sí o sí, para poder llegar al proceso de construcción, digamos. Eh, yo creo en eso, o sea, repito, es una cuestión personal mía. Y desde la posición que tenga siempre me dediqué y me voy a dedicar a hacer, a promover, digamos, esa división, porque lo que siempre escuchaba era, mirá, esto me hizo un arquitecto, mirá, esto me hizo un... Como que nunca escuché, mirá, esto me hizo un ingeniero, por ejemplo. Mira, esto me hizo un maestro. No, nunca. No sé, la verdad que, repito, estaría bueno que sea materia de análisis. Pero esas cosas, viste, como que fueron nutriendo eh, la tarea que hago hoy dentro de este proceso, digamos. Bien, y me llama mucho la atención de tu trayectoria en los inicios, porque creo que la primera vez después que nos recibimos los dos que nos encontramos, estabas con un proyecto de mantenimiento de casas, ¿no? Tuve, por eso justamente, fíjate que inclusive, sí, habrán sido 2 años aproximadamente que tuvimos con un amigo y socio, que si bien no era arquitecto, digamos, era entendido en el tema. Y realmente hay un mercado, hasta inclusive te digo más, hoy en día mi amigo, mi ex socio, está desarrollando un software este, para poder seguir abordando ese tema, que es el tema de mantenimiento de viviendas. Y nosotros fuimos una de las, se llamaba Soluciones del Hábitat. Nosotros fuimos una de las la primera empresa, digamos, que hizo una especie de obra social para la vivienda. Nosotros cobrábamos una cuota mensual y pasábamos a hacer mantenimiento a ciertos alquileres de departamentos, de estudiantes, sobre todo aquellos que, repito, fíjate, donde no estaba formalizada ni siquiera la propia instalación eléctrica. Porque en los edificios de altura y demás, mal que mal, existe, digamos, una mano profesional sobre eso, digamos. Pero en los departamentos de estudiantes, digamos que acá hay mucho, lógicamente, allá también, son ciudades universitarias, había mercado. Hemos hecho mantenimiento inclusive también a Farmar, a varias farmacias. Pero esto de generar una cuota, digamos, que nos permitía hacer un mantenimiento preventivo, digamos. Qué sé yo, por ejemplo, este mes le toca revisión de tablero eléctrico y apliques, el próximo mes le toca revisión de válvulas de instalación sanitaria, el próximo mes limpieza de tanque. Esa era una programación, digamos, de mantenimiento que la ejecutamos y creo yo, digamos, que fue exitoso. Sí me di cuenta, digamos, que quizá la actividad empresarial sistémica, así, no era algo que me llamara la atención, digamos.
De hecho, siempre me llamó la atención la planificación urbana porque desarrollé mi trabajo de tesis sobre planificación urbano-territorial. Eh, Así que estuve poco tiempo, digamos, tuve que probar ese néctar, por así decirlo, para... Para ver que no era. Claro, exactamente, para saber que no era lo mío. Está Eh, bueno porque la pregunta que sigue a cómo iniciaste y demás es el tema de las habilidades, ¿no? Que son por ahí lo que te van llevando a ir encontrando el trabajo ideal o el que te gusta o donde te sentís más cómodo, digamos. ¿Cuáles Exactamente. habilidades dentro vos destacarías o destacan tus clientes en vos? ¿Cuáles son las principales? Yo creo que la principal es la habilidad profesional, porque lo que siempre mis clientes me llaman para agradecerme y demás, pasa que mis clientes son en la mayoría colegas arquitectos. Se entiende, a diferencia de otros arquitectos que sus clientes son quizás una empleada pública, de Usuarios, comercio, un usuarios, médico, claro, o sea, un usuario. exacto. Pero siempre a veces vuelven, llaman, preguntan por la calidad humana, a veces con la que trato la cuestión, la paciencia con la que... Y aparte la habilidad, como muchas de las normativas, algunas participé y otras me tocó estudiar, las tengo bien sabidas, así que si fuera una habilidad mía, yo creería que sería la cuestión de poder atender, capitalizar la información y poder hasta inclusive brindarle el asesoramiento que corresponde al cliente. Hoy en día, por ejemplo, el estudio tiene en adelante muchos relevamientos también, esa es otra cosa que hago porque está muy ligada a la cuestión normativa y sobre todo relevamientos de divisiones de propiedades horizontales y demás. Eh, Así que, bueno, si sería esa la habilidad, yo creería que es una cuestión propia mía nomás de conocer, digamos, lo que estoy haciendo. Pero Simplemente es, que tiene que ver a lo que te gusta, porque no a todos les gusta esa área. sin dudas, Hoy me sin decía una dudas. colega, yo estoy desarrollando, me estoy especializando en cómputo. Y le digo, es un dolor de cabeza para la mayoría, y sin embargo te gusta, bueno, listo, ya estamos viendo cómo lo cuenta, digamos. Y así, Bueno, esto pero, de los nichos profesionales creo que un poco está en el discurso también de los colegas, ¿no? claro, por eso, justamente también trabajé, pero fue un corto tiempo, nada más como computista en una empresa. No me gustó, o sea, me di cuenta que no, o sea, esa otra cosa, hay que ser también fiel a sí mismo. Porque como no sé dónde, quién dijo ni dónde lo encontré, sí sé que se replica ese meme por todos lados, pero buscate un trabajo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. Pero es Eh, así. pero es así, sí, lógicamente, tiene que ver, me gustan las normativas, bueno, de hecho, no sé si ya entramos en la cuestión más actual, digamos, también soy asesor también, junto con otro grupo, en lo que respecta a planificación urbana, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental, digamos, del Chaco. Que ya venimos trabajando inclusive con un grupo de compañeros, de amigos y colegas, digamos, y, y desde esa tarea, digamos, hablando de las cuestiones de habilidades, eh, con mi compañera, digamos, de trabajo no nos cuesta nada, por ejemplo, revisar, redactar una ordenanza, por ejemplo, para uso de suelo o una ordenanza que esté referida a modificación de cuestiones tributarias, por ejemplo, que tengan que ver con la actualización catastral. O Claro. herramientas que te permiten desarrollar el financiamiento del desarrollo de la ciudad. Esa habilidad, digamos, está muy vinculada a la atención que vos le pones a Claro. el tema. Si no estás vinculado a la planificación, a temáticas, a exponentes principales y demás, vas a ser deficiente. No es que fracasás en las cuestiones de planificación urbana, sino que sos deficiente en el proceso y termina muriendo el proceso, digamos. Exacto. Yo creo que ahí también está bueno, esta habilidad de que te gusta mucho la docencia, digamos, que son un buen docente en la facu. Bueno, eso Y
que soy buen docente, gracias. Me dijeron tus alumnos que si decía esto, bueno. me pagan. Iban a aprobar todos. Iban a aprobar todos. Claro. Y después lo otro es esto de investigación, que no a muchos arquitectos se les da, pero yo creo que a los que nos gusta la investigación, por más que seamos investigadores oficiales de la facultad o no, creo que tenemos siempre como otro perfil, otras posibilidades, digamos, y tiene que ver con la pasión que uno entiende por cada tema, porque un curso no te da todo lo que vos necesitas, entonces uno sigue y sigue, y es como, no te pesa, digamos, no te habrán obligado a hacer ninguno de los cursos que hiciste, ¿no? Totalmente. Sí, por ahí me vas despertando, digamos, esas cuestiones. De hecho, estoy participando en un proyecto de investigación sobre políticas de ordenamiento ambiental y territorial desde la facultad, digamos. Pero me metí porque me gusta. O sea, y me gusta leer, chismosear. Cuando puedo me compro libros como para seguir nutriéndome, digamos, de la cuestión. Pero sí, sin duda, si no te gusta la cuestión, no te apasiona la investigación, siempre y cuando lo hagas desde el punto de vista científico, o sea, en el marco de un método científico como para poder comprobar es la cuestión, pero si no te gusta, lo padeces prácticamente. Exactamente. Y bueno, en toda esta trayectoria también seguramente habrán surgido algunos miedos. Y la pregunta esta no es para quedarnos en conocer tus debilidades, sino para reconocer esos miedos y pensar en cuáles son las posibles salidas o qué te funcionó para salir de ahí cuando te encontraste con obstáculos, con problemas. Sinceramente, en lo que respecta a planificación urbana, yo no me animaría a decir, no sé si pecaría de ¿cómo te diría? De osado, de mandaparte, no sé, pero no tengo miedo a nada que esté relacionado con eso. Al contrario, o sea, cuando veo algo que es difícil, dificultoso y demás, voy y trato de solucionarlo, trato de meterme, de investigarme. De hecho, al comienzo de mi tarea como funcionario, yo era director de ordenamiento territorial, y luego cuando me proponen ir a la Subsecretaría de Fiscalización Urbana, que los colegas que son de Corrientes sabrán, digamos, es un área complicada para manejar en cuanto a las responsabilidades que devienen de eso. Y sí, o sea, me dije a mí mismo, si ningún capitán se hace experto en aguas tranquilas, así que decidí meterme ahí de lleno, y hacer las modificaciones que haya que hacer y meterle todo el lomo que tenga que ponerle a eso para poder corregir. Repito, y como siempre charlamos, esto es un proceso. Yo estuve un par de años, hice lo mejor que pude, y bueno, el funcionario o funcionaria que esté ahora seguramente estará haciendo lo mejor que puede. Claro. Siempre para ir mejorando esa cuestión. Y en cuanto al, digamos, si responde, pero en cuanto a lo que es actividad profesional, sí me da un poco de miedo a veces que el proceso de construcción de una vivienda, por ejemplo, que esa es otra cosa que hay que entenderla. Por ejemplo, si un médico tiene que operarte, interviene el médico y el bisturí. Si un abogado tiene que litigar, interviene el abogado y su maletín y sus papeles. Si un odontólogo tiene que extraerte la muela, interviene el odontólogo con su pinza. En nuestra profesión, si yo tengo que llevar del papel que tengo hacia la obra, intervienen miles de personas, por decirlo, ¿no? Personas que no están formadas, personas que están formadas, personas que tuvieron un día malo o tuvieron una semana mala, y tenés, y esa es otra de las cuestiones, o sea, dividir el proceso. A veces como proyectista director de obra me comía más garrones que
como constructor, por ejemplo. Porque durante el proceso de construcción yo estaba casi el 100% arriba de los muchachos. Pero cuando era director de obra, tenía que confiar en las otras personas. Con todo lo que implica, ¿no? Lo que vos y yo sabemos de lo que implica participar del proceso de construcción, conocer a todos los actores y sus dificultades, que suelen estar arraigadas los días lunes, por lo general. ¿Cómo llegan los muchachos? Digamos exactamente. Por decirlo un poco más modesto, digamos. Pero era ese miedo, ¿viste? O sea, de no poder yo controlar todo el proceso para que del papel a la realidad haya la menor cantidad de dificultades y diferencias. Y después, lógicamente, entender que el proceso intervenía un montón de cosas, que no alcanzaba la plata al cliente, que no era la pintura que compró. Entonces, ese era mi miedo a veces, no poder manejar todo el 100% del proceso. De ahí también yo creo que reafirmar mi postura en decir, bueno, yo solamente hago esto. Si querés que patee el penal, que cobre el penal, que ataje el penal, no lo voy a hacer. Para eso hay otros estudios que patean el penal, que cobran el penal, que atajan el penal. Eso sería, digamos. Bien. Y otra pregunta de rigor dentro de esta entrevista es si vos sentís que conectaste con tu propósito. O sea, esto que estás transitando ahora, no específicamente en la pandemia, sino en esta altura de tu carrera, si es algo que vos diseñaste, planeaste y fuiste empujando para que salga, o es algo que se te fue presentando y fuiste viendo la oportunidad y fue cambiando tu propósito en la profesión. Que un poco está respondida, pero por ahí, ¿qué más tenemos para decir de eso? Por eso, fíjate que te conté, renuncié a un trabajo de computista de obra, renuncié a tareas de proyecto y dirección de obra, cerré mi empresa, o mi microemprendimiento en realidad, para dedicarme hoy en día al asesoramiento normativo y la consultoría. Yo me miro, digamos, me siento totalmente feliz si hago lo que quiero, si mi señora, bueno, ahora lógicamente estoy de casa, pero con mi mujer, mi compañera de vida, no me dice, amor, ya son las 10, bajá, o cuando estaba en el estudio, vení. Yo sigo. He vuelto del estudio a las 3 de la mañana. Mi madre a veces me llama y me dice, mi hijo todavía está así, ni cuenta me doy. Puedo estar todo el día. Y eso es algo que no lo vas a encontrar. O sea, por eso tenés que ser feliz vos, tenés que hacer lo que te gusta a vos, tenés que hacer todo lo que te guste y a partir de ahí vas a conquistar el mundo, si querés, por así decirlo. Pero si no, difícilmente podría estar acá, inclusive hoy charlando de cuestiones privadas mías. Claro. O sea, terminé de hacerme un mate, estoy haciendo un plano de relevamiento para un cliente y bueno, y corté y te estoy hablando, fíjate, de todo esto sin ningún tipo de preparación ni nada por el estilo, porque es lo que me pasa, me sale del corazón y es lo que hago y lo que me gusta. Exactamente. Bueno, lo bueno también es que por ahí hay otras preguntas de rigor, pero que fueron un poco... fueron respondiendo. ¿Cuáles son? Fuiste diciendo esto, mucho lo de patologías de las viviendas, ¿no? Patologías no solo de humedad, por ejemplo, sino las patologías de diseño, las patologías en la producción, como hablábamos hoy de la producción del hábitat, claro, sí, que es todo el proceso de la casa, pero hay algunos errores comunes que cometen, principalmente en corrientes, porque Chaco, sabes que es otro tema, pero principalmente que vos observes en corrientes con esto del uso del suelo, de que vos veas como clave cuáles son los principales problemas en las viviendas de corriente. Sin duda, para mí es la sobreocupación del
del terreno. Sin dudas. Esto que te comentaba al principio, de que yo al tener mucha superficie libre que en realidad es saber aprovecharla también, me hizo tener una cuarentena más amena. Y hoy a la siesta, justamente mientras caminaba, veía eso y quizá no hay una patología desde el punto de vista constructivo, pero sí desde el punto de vista de diseño. O sea, constructivo yo creo que no hay duda que es la cuestión de la humedad. Dentro para que tengas un dato aproximado, dentro de las 4 avenidas, para que tengas una idea, hay alrededor del 76% al 74% de lotes tienen menos de 10 metros. Lo que implica, cuando puedas venir, digamos, lógicamente, y observar esto, porque cada vez que uno va por la ciudad observa en capas diferentes, como hacemos los arquitectos. Observar el ancho de los edificios. Acá cerca de casa, por ejemplo, yo vivo cerca del Parque Mitre, hay un edificio que tiene 11 pisos y tiene un ancho de 5 metros. O sea, es una tableta parada así, pobre el del 11º piso, un día de viento, que tenga una ventana mala, imagínate. Una película de terror. Claro. Entonces, por eso digo, yo desde la actividad privada con el microemprendimiento que tenía, digamos, la cuestión más común es el tema de la humedad, que viene a veces de construcciones viejas y demás. Pero para mí a veces está más vinculado a una cuestión de diseño. Porque al no pensarse, al tener un diseño de caja negra, digamos, donde no existe ningún tipo de planificación, termina traduciéndose en espacios reducidos, en espacios húmedos. Y justamente decía, oye, anda, qué sé, tengo vecinos, por ejemplo, que tienen casas lindas, digamos, que la remodelaron el año pasado y sin arquitectos. Linda en el sentido de estético, vistoso, claro. Cumple todo lo que pide Pinterest. Claro, exactamente. Pero claro, bueno, yo sé que si yo entro voy a encontrar que no tiene ventilación la cocina, no están bien divididos los espacios, no existe privacidad, por ejemplo, en la parte privada con la parte social de la vivienda. Yo pongo un foco más en eso justamente porque es lo que me gusta y además en la cuestión de diseño normativa, digamos, de la vivienda. De esa capa, digamos, por eso la parte de vista constructiva no sabría decirte. La mayoría construyen hormigón armado y sabemos los que proyectamos y los que a veces estamos metidos en el cálculo que es un material súper noble y es muy difícil, digamos, de que se raje algo de hormigón armado, que haya una patología de ese tipo de cosas con el hormigón. Las hay, sí, seguramente, pero yo tengo mi ojo puesto más en la cuestión de diseño, digamos, la patología referida a la diseño, que está vinculada a la autoconstrucción, lógicamente. Bien. ¿Y cuáles son los tips que les das generalmente? O sea, creo que también dentro de la charla ya surgieron, pero si ocupan mejor el suelo, si ventilan mejor los espacios, y ahí, ¿qué otro tipo decir que es necesario revisar para un espacio confortable? No estamos hablando de algo lujoso, estamos hablando de que sea confortable, saludable, sano. Vos sabés que ahora con el tema del COVID, a cuan charla, seminario y plática haya sobre el COVID, qué sé yo, planificación en tiempos de COVID, construcción en tiempos de COVID, creo que ahora el Consejo está sacando steel framing en tiempos de COVID. ¿Viste? ¿Viste? O sea, a veces se usa... ¿A qué voy con esto? De que es indudable que hoy en día esta cuestión de la ventilación natural, la iluminación natural dentro de los espacios tiene mucho que ver, digamos. Y es indudable que se va a instalar la temática, sí o sí, después de esto. Después de esto yo creo que tiene que revisarse las cuestiones normativas, ¿sí?
por ejemplo, hay muchas viviendas, mucha superficie construida en Corrientes que es vieja y que no respeta, por ejemplo, un patio de 250 por 250. Y hemos, o sea, como funcionario, hemos, ¿cómo te puedo decir? Con el profesional que a veces venía a consultar, y era un pacto un tanto hipócrita, porque yo le decía, demuela esto para correr 50 centímetros, y él me decía, sí, me pintaba de amarillo, ¿viste? Y corrían en el proyecto, pero yo sé que en la obra no va a ocurrir porque eso se traduce en plata. Claro. Entonces, si hoy en día vos me decís un consejo, repito, mis clientes no son los mismos que los clientes por ahí que me están viendo algunos colegas, digamos, Claro. pero claro, mis clientes son otros arquitectos y quizá algún funcionario esté escuchando o va a escuchar, pero es sí o sí revisar de vuelta las cuestiones normativas, porque hay cosas que están mal y hay que terminar de revisarlas. Yo fui parte solamente de un eslabón de una cadena larga. Bueno, ahora las personas que estén tienen que revisar y tienen que acordar y tienen que juntarse con el Consejo Profesional como lo he hecho, lógicamente con el equipo de trabajo con el que yo laburaba en la MUNI, y hemos llegado a buenos resultados. De hecho, nos han dado un reconocimiento, digamos, al arquitecto Bedrana, a la arquitecta Susana Ódena y a mí, y a Carolina Dos Santos también, que fue una amiga y compañera de la OFI, digamos, que nos dio una manaza. Pero tienen que seguir haciendo ese proceso de revisión. Entonces, yo hoy en día me decís, vos, ¿qué consejo, qué tips le das? Lo mío, desde el punto de vista normativa, revisión de normativa, constantemente. Y no solamente tenga que ver con la cuestión de ocupación de uso de suelo, sino la cuestión de ventilaciones y iluminación, que haya apartados especiales porque las características catastrales de la ciudad, sobre todo de las 4 avenidas. Ahora, si es otra área de la ciudad de Corrientes, donde tiene otra configuración urbanística, es otra cosa. Pero sabemos específicamente que dentro de las 4 avenidas tiene otra configuración geométrica el catastro de la ciudad. Entonces necesita sí o sí revisar. Un tips para mí sería que inclusive los colegas que se dedican al proyecto de obra puedan tener algún gremio representativo, una forma de pedir, digamos, de que se reúna y se revisen las normativas. Sí, sobre todo, acordate, esta cuestión de iluminación y ventilación natural va a ser algo crucial, porque hoy en día solamente se le exige a locales principales, que son dormitorios y comedor, no, estar comedor, pero yo creo que si vas a exigir ese tipo de indicador a todos los locales, empezar a flexibilizar los espacios que están destinados a la ventilación y a la iluminación de la vivienda. Hoy estaba escuchando una frase de Ernesto Galeano, que es un periodista de Colombia, creo que le dijo, usted siempre tiene el ojo puesto en el microscopio y en el telescopio. Y el tipo decía que era una frase espectacular, yo la compartí en Facebook ahora. Y tiene razón, porque fíjate que te estoy hablando del patio de Doña Rosa, ¿entendés? Contra 13 planes de ordenamiento territorial que hicimos con el equipo. Santa Rosa, Corzuela, Las Breñas, Charata. Pero hay que, o sea, constantemente el tips que daría es estar acá y estar acá, constantemente. Ir revisando, porque una cosa afecta a otra. No existe más el concepto en donde de lo general a lo particular, esa cuestión así tan objetiva, ¿viste? Que se va a regularizar todo. No, es un proceso totalmente dinámico. Muy bien, espectacular. Y bueno, hay muchos temas que nos quedaron pendientes, pero bueno, vamos a hacer más. Me parece que te desarmé un poco la entrevista, porque a medida que iba hablando iba respondiendo algunas preguntas. Se iba adelantando. No, estuvo genial. Hay una, pero ya también se fue respondiendo. O sea, me parece mucho más entretenido cuando es fluido y no es estructurado, digamos. Ah, sí, lo sé.
Está bien. Pero si me contestás en un renglón esta pregunta, te pongo el 10, dirían algunos docentes nuestros. ¿Cuál? ¿Por qué contratar a un profesional? Yo creo que para no gastar tanto. Bien. Te maté. Y para vivir un poco más feliz. Y lo vivieron en esta Totalmente. pandemia. Bueno, Totalmente. 9.50 nomás, ¿no? 9.50. No hay problema, me sirve. No, no soy un chico 10, así que no. Bueno, jeje, un gusto. Y bueno, yo te Dale, quiero Marija. decir también que hoy recibí alrededor de 6 o 7 mensajes. Uno es muy especial de Machagay, de parte de Guastavino, que te mando un saludo, el Oh, arquitecto. Y que va a el estar también compañero acá, José. el compañero José va a estar también acá Qué compartiendo. Bueno, grande. está inaugurando una mega estación de servicio, así que Lo vengo capaz siguiendo por hacemos, Facebook. sí, 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 Lo sí, sí, vengo siguiendo. Espero que vendan los chipá porque los chipá que yo suelo comer cuando viajo al interior, porque yo conozco mucho el interior, sobre todo el sudeste chaqueño, siempre es en plaza, ¿viste? Me imagino que este va a ser un nuevo hito, digamos. Así que José, si me estás viendo, habla con la gente que ponga el mejor chipá, que seguro, seguro. seguro va a Él ser un está en hito. los detalles, él está en los detalles, hasta mural le Eh, está poniendo a la todo buen estación. viajante del interior, yo tengo, te juro que ahora con todo esto me pega mal porque yo tengo la mayoría de mis amigos y colegas, tengo acá amigos y colegas, pero en el Chaco tengo mi corazón también, ¿entendés? Y me recontra duele, digamos, lo que están pasando, ¿viste? Y te lo digo porque conozco lógicamente el interior chaqueño, he estado allá, gente espectacular. Y José, si está viendo, me va a dar la razón. Plaza es un hito para parar. El buen viajante del interior del Chaco para siempre en Para Plaza. el plazo. Bueno, ahora van a parar, Pero ahora vamos a parar todo ahí ahora en la estación de José. vamos, así va a ser, seguramente. Bueno, un gusto y seguiremos charlando. Por ahí vamos a ir tomando Bueno, temas Marija, más específicos, profe, y seguimos, ¿no es cierto? no, no hay problema, no hay problema. Bueno, un gusto. Nos vemos. Chau, Dale, chau. nos Saludos a vemos, la chao, chao. familia. Chau, chau. Ay, perdona, sí.